Pacífico es el oeste de Polonia. 100 militares norteamericanos establecidos en Alemania junto con unos 300 polacos compartirán campamento y prácticas hasta el 14 de julio. Se trata de adiestramiento en las operaciones de mantenimiento de la paz, que comprenderán ejercicios de control, asistencia médica o rescate. Una experiencia conjunta que militares de uno y otro cuerpo acogen como positiva por ser diferente e innovadora. El ministro de Defensa polaco y el embajador estadounidense lo han calificado también como acontecimiento histórico posible gracias a la Asociación para la Paz, acuerdo de cooperación entre la OTAN y Polonia, que esta ve como la antesala para convertirse en miembro de la Alianza Atlántica. La Armada francesa cierra el paso al atolón de Mururoa, en la Polinesia. Un cableado rodeará la zona para evitar nuevas intrusiones de embarcaciones pertenecientes a la organización ecologista Greenpeace, que intenta impedir que Francia realice sus pruebas nucleares en este lugar del Pacífico. Mientras varios barcos franceses buscan una quinta lancha ligera de Greenpeace cerca del atolón, el buque bandera de los ecologistas permanece anclado fuera del límite de Mururoa, vigilado por fragatas francesas. El Rainbow Warrior 2 fue remolcado con sus 22 tripulantes tras ser apresado durante una espectacular operación militar de efectivos franceses. Desde París, miembros de Greenpeace han asegurado que continuarán su campaña contra Francia. El ministro de Asuntos Exteriores australiano Gareth Evans se sumó a las voces que critican el abordaje de la Marina francesa al Rainbow Warrior. Según Evans, el suceso no es más que una consecuencia inevitable de una decisión estúpida de reanudar los ensayos nucleares. Mientras continúan las manifestaciones de protesta en Australia, grupos contrarios a las pruebas nucleares en la Polinesia francesa salieron a las calles en Canberra y Sydney para condenar el ataque contra Greenpeace. Y es que las críticas han arreciado en todo el mundo, desde Rusia hasta España. Estas imágenes corresponden a una manifestación celebrada en Auckland, Nueva Zelanda. Por cierto, que el primer ministro neozelandés Jim Bolger también quiso dejar patente su desagrado por el abordaje del Rainbow Warrior. Para Bolger, Francia ha ido demasiado lejos. Rusos y chechenos aproximan posturas en la cuestión clave de las conversaciones de paz, el Estatuto de la República Rebelde respecto a la Federación Rusa. 2 soldados rusos han muerto a consecuencia de la explosión de una granada. Chechenos y rusos se acusan mutuamente de romper el alto el fuego. Representantes del Consejo de la Federación Rusa han hecho público un decreto según el cual el ministro de Defensa, Pavel Grachov, tuvo plenos poderes desde el pasado 30 de noviembre para poner fin a la crisis de Chechenia. A través de esta orden secreta se creó un grupo encargado de la liquidación de los independentistas chechenos. Boris Yeltsin firmó el decreto 10 días antes de que hubiese autorizado la entrada de las tropas rusas en Chechenia. Miembros de la Cámara Alta del Parlamento ruso intentan demostrar ante la Corte Constitucional la ilegalidad de los decretos presidenciales sobre la intervención en la República Rebelde. Cita con los informativos dentro de 20 minutos en Euronews. Así se presentaba el cielo en Europa al principio de esta mañana. Las temperaturas corresponden al principio de esta mañana. Estas son las previsiones para el cielo europeo a mediodía. Y las temperaturas previstas para el mediodía. Observemos las tendencias nubes, sol o lluvia previstas para el mediodía en una de las grandes regiones europeas. Las temperaturas previstas para el mediodía. Y finalmente vemos un esbozo del cielo y de las temperaturas observadas esta mañana en algunas de las grandes ciudades europeas y de la cuenca mediterránea.
Los países que no respeten los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht podrían verse privados de los fondos de cohesión. Así lo pusieron de relieve el lunes los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, reunidos en Bruselas bajo la presidencia española. El ministro español, Pedro Solbes, salió en defensa de Grecia, Portugal y España, 3 países que junto con Irlanda se benefician de los fondos de cohesión y que no respetan los criterios sobre el déficit público. De hecho, solo Irlanda, Luxemburgo y Alemania tienen un déficit público inferior al 3% del Producto Interior Bruto, conforme a los requisitos fijados en Maastricht para la creación de la moneda única. La amenaza de retirar los fondos de cohesión ha sido acogida con inquietud. Solbes insistió por su parte que España prevé recortar el déficit público para rebajarlo en 1997 al 3%. Las demandas de adhesión de Chipre y Malta examinadas por el Parlamento Europeo. Los eurodiputados, que escucharán al jefe del Estado francés Jacques Chirac hacer un balance de la presidencia francesa de la Unión, han inscrito en el orden del día la demanda de las 2 islas mediterráneas. Los representantes malteses y chipriotas prevén intervenir en la apertura de la sesión del martes. La eurodiputada socialista irlandesa Bernie Mellon asegura que Malta ofrece garantías de respeto de los derechos humanos y aconseja la apertura de negociaciones con las autoridades de La Valeta lo antes posible. En cambio, el caso de Chipre cuenta con reticencias en la Eurocámara, según explica el liberal holandés Jan Willem Bertens, quien aboga por la apertura de diálogo con la comunidad turco-chipriota. Het komt, meneer de voorzitter, als een zware slag voor iedereen die... You have come here to say no to racism, no to xenophobia, no to antisemitism. Estrasburgo organiza una semana de actividades contra la intolerancia y el racismo. Más de un centenar de jóvenes procedentes de diversos países europeos se encuentran en la ciudad alsaciana para participar en el encuentro. Los jóvenes llegaron en 6 trenes procedentes de diversos puntos del continente. La Semana contra el Racismo ha sido organizada bajo los auspicios del Consejo de Europa. El secretario general de este organismo, Peter Leuprecht, la esposa del expresidente francés Daniel Mitterrand y otras personalidades también se han dado cita en Estrasburgo esta semana. Entre las actividades previstas figuran la formación de grupos de trabajo para reflexionar sobre las medidas de lucha contra la discriminación social. El próximo sábado los jóvenes prevén dirigir sus recomendaciones a los gobiernos europeos. Los serbobosnios desafían a la ONU y pisan Srebrenica. Tras enfrentarse a cascos azules holandeses, lanzan un ultimátum para que estos abandonen el enclave junto con los 40.000 refugiados. Enfrentamientos en el Ulster entre la policía y los protestantes. La tradicional marcha de Portdown puede amenazar el debilitado proceso de paz en la zona. La comunidad internacional acoge con alegría y cautela la liberación de la Premio Nobel de la Paz, la birmana Aung San Suu Kyi, ordenada por el régimen militar. Siete cabeceras componen nuestra revista de la prensa europea del martes 11 de julio, que comenzamos con The Guardian y su titular: La Junta de Birmania ha liberado a la heroína de la democracia. Tras 6 años de arresto domiciliario, el régimen militar concede la libertad a la Premio Nobel de la Paz, Aung Suu Kyi. Aunque existe la impresión de que la historia se repite, hay que evitar a toda costa la caída de Srebrenica, estima Deutsche Zeitung. Si el enclave musulmán cae en manos serbias, la presencia de Forpronu en Bosnia será definitivamente absurda, concluye el rotativo de Múnich. Greenpeace y la metedura de pata de París. Según Le Soir, al día siguiente del abordaje del Rainbow Warrior, las críticas llueven contra el gobierno de Alain Juppé. Ayer, en varios países se han sucedido diversas manifestaciones, señala el diario belga. Frankfurter Rundschau se ocupa también de las protestas contra las pruebas nucleares francesas que se multiplican por todo el mundo. En Alemania, la mayoría de los partidos políticos se opone a tal decisión y el canciller Kohl abordará este asunto durante la cumbre franco-alemana de hoy.
Nada es más arcaico a finales del siglo XX que un acto de abordaje, escribe Le Monde. El periódico francés se pregunta, sin embargo, por qué Greenpeace no denuncia y combate con la misma energía la política de Pekín, que ha realizado 6 pruebas nucleares en los últimos 3 años. En la primera del mundo, el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, a quien la juez imputa malversación, cohecho, estafa, prevaricación, falsedad y delito fiscal. 5 meses después de volver a España, se le culpa de apropiación de 352 millones de pesetas de los fondos reservados y más de 1000 en comisiones de constructoras. Y para terminar, Italia, donde todos los periódicos dedican gran espacio a la economía. Italia está experimentando un gran crecimiento. El riesgo de inflación y de una subida de los tipos es evidente según la República, que sin embargo no olvida que la mano de obra italiana es una de las más baratas de Occidente. La Unión Europea es en Gran Bretaña uno de los motivos de los problemas del gobierno conservador. Los euroescépticos han desestabilizado el gobierno de John Major, que ha logrado ganar la batalla y ha puesto al muy europeo Michael Heseltine como viceprimer ministro. En la cartera de Exteriores está ahora Malcolm Rifkin, cuyo papel será el de defender la posición británica sobre la integración europea. En otros tiempos, europeísta militante, hoy Rifkin se muestra más distante ante la Unión Europea. Su primera prueba es el 17 de julio en el Consejo de Ministros de Exteriores en Mallorca, con un objetivo declarado: trabajar en favor de una Unión Europea en la que Gran Bretaña se sienta cómoda. Lo que los británicos describen como una Unión Europea en la que sentirse a gusto, en los pasillos de Bruselas da escalofríos. El recuerdo del bloqueo de la Europol a finales de junio por parte británica está aún fresco en las memorias y no es el único ejemplo de este tipo. Gran Bretaña es comparada al freno de mano de un coche en las instancias europeas, un freno que ha utilizado para la política social europea al haber logrado quedarse al margen del capítulo social del Tratado de Maastricht y bloqueando hoy un buen número de directivas destinadas a defender los derechos de los trabajadores. Una actitud que podría impacientar a los otros Estados miembros. La Comisión Europea está planeando una estrategia para esquivar el veto británico. Podría invocar la voluntad de Londres de no participar en la política social para hacer adoptar las leyes sobre el salario mínimo de los inmigrantes u otras propuestas como la referente a la discriminación sexual en el trabajo. Gran Bretaña no se vería directamente afectada, pero podría evitar que la ley se aplique en el resto de la Unión. Gran Bretaña bloquea también la cuestión de la moneda única. También en este asunto goza de una excepción. Un sondeo de la revista The Economist muestra que la mayor parte de la población es contraria a la moneda única, pero quieren dejar abierta la posibilidad de formar un día parte de ella. Otro punto de bloqueo, la cuestión de la reforma de las instituciones, que será objeto de la Conferencia Intergubernamental de 1996. El futuro de la política exterior y de seguridad común es cuestión clave en este capítulo. Los británicos, una vez más, se encontraron solos frente a los otros 14 países en el grupo de reflexión que se reúne el 11 de julio para tratar estos dos temas en los que los británicos quieren que el veto se mantenga sistemáticamente, lo cual podría paralizar a la Unión en la perspectiva de futuras ampliaciones. La permanencia del euroescéptico de línea dura Michael Portillo en el nuevo gobierno Major no es de gran ayuda. Stop telling kids they can't earn pocket money from doing their paper rounds. Stop telling small businesses that they must give 3 months paternity leave. Stop the rot from Brussels. En la cartera de defensa, Portillo tiene que decidir si concede la construcción de un helicóptero de guerra a un consorcio europeo o a uno estadounidense, un signo que muchos esperan y en el que la entente entre Major y Jacques Chirac puede jugar una baza fuerte. La política europea de defensa es otra de las cuestiones claves. En la tradición golista, Francia busca una total independencia de Estados Unidos en este sentido. De otra parte, y aquí sí que hay acuerdo con Londres, París quiere evitar una evolución federalista de la Unión frente a las intenciones de Bonn, que no obstante ha suavizado ya su postura. El gobierno de Major tiene ahora la mirada puesta en dos fechas.
las elecciones generales de 1997 en casa y antes, fuera, la conferencia intergubernamental, en la que el veto será para los euroescépticos una formidable ocasión de volver al ataque. Por este motivo, el nuevo gabinete ministerial de Londres se percibe en Bruselas como un gabinete preelectoral con el que será difícil lograr acuerdos sobre temas fundamentales. La presidencia española de la Unión está convencida de que hasta que no haya elecciones en el Reino Unido, no habrá toma de decisiones en la Unión. Esta impresión ha sido manifestada públicamente por Javier Solana, el jefe de la diplomacia española, que afirma que todo el mundo sabe que la conferencia intergubernamental no podrá terminarse antes del verano de 1900 británicas. Europa está a la espera de un nuevo gobierno británico, procedente esta vez de elecciones generales y no de una remodelación ministerial. Si los laboristas llegaran al poder, es previsible que hubiese una política social distinta. En cambio, en lo que se refiere al veto, parece poco probable que se registren cambios. En mayo hicieron todo lo posible para evitar que el Parlamento se pronunciase a favor de una reducción del poder de veto. Los sondeos británicos muestran en general que la opinión pública es reticente a la Unión Europea, pero muestran también que cuanto mejor informada está la gente sobre Europa, más favorables son a ella. A 3 semanas de los Campeonatos del Mundo de Gotemburgo, la reunión de atletismo de Estocolmo acaparó la atención de los aficionados en 2 pruebas. En los 800 metros lisos se esperaba un dominio keniata, pero fue el norteamericano José Parrilla la sorpresa de la tarde. El noruego Bjørn Rodal obtuvo la segunda posición y superó al otro estadounidense de la carrera, Brandon Rock. En los 3000 metros obstáculos, los keniatas tomaron la revancha. De hecho, 3 corredores de esta nacionalidad coparon los 3 mejores tiempos de la carrera. En primer lugar llegó Christopher Kosgei, seguido por Moses Kiptanui y Patrick Sang. Kosgei obtuvo un excelente tiempo, 8 minutos, 6 segundos y 87 centésimas. El escocés Sam Torrance venció en el segundo hoyo de desempate a los ingleses Howard Clark y Stuart Cage, por lo que se adjudicó el triunfo en el Abierto de Irlanda de golf. Aquí le vemos meditar el eagle que le dio la victoria, un golpe certero desde 3 metros que no solo le supuso el triunfo, sino también el premio de $178.000 del Abierto de Irlanda y una plaza segura en el equipo europeo de la Ryder Cup para el campeonato de septiembre próximo.
El éxodo de los refugiados ruandeses continuaba un día más hoy hace un año, mientras el Frente Patriótico se acercaba cada vez más a la victoria. Miles de civiles hutus, temiendo las represalias tutsis después de las masacres perpetradas por las milicias, se dirigían hacia las zonas humanitarias controladas por los cascos azules franceses. Los efectivos de la operación turquesa esperaban los refuerzos de la ONU. Si la situación política parecía estabilizarse, la situación humanitaria empeoraba cada día. Hoy hace un año, el entonces primer ministro francés, Édouard Balladur, intentaba por todos los medios convencer a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que se movilizaran por Ruanda. En Túnez, hoy hace un año, se celebraba una... Decía adiós a este país desde la capital que le acogió en el exilio. En 1982, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina tuvo que salir precipitadamente del Beirut cercado. 12 años de presencia en Túnez que justifican el estrechamiento de los lazos con el presidente tunecino Ben Ali. Yasser Arafat dejó este país para llegar hasta Gaza, vía El Cairo, donde proseguían las negociaciones para la autonomía de Palestina. La etapa siguiente, su extensión al resto de Cisjordania. Greenpeace continuaba hoy hace un año su lucha contra la caza de ballenas. Sirius, un navío de la Organización Ecologista Internacional, fue detenido por los guardacostas noruegos y remolcado a puerto. 9 miembros de la tripulación seguían detenidos hoy hace un año. Las 9 personas fueron arrestadas en el transcurso de 10 días por haberse enfrentado a un barco noruego dedicado a la caza de ballenas. Noruega, según Greenpeace, se negaba a respetar la moratoria internacional sobre la caza de ballenas. Sin comentarios todos los días en Euronews, en el espacio No Comment.